Muy buenas tardes con todas y todos. Gracias por participar de este panel que va justamente a abordar las condiciones educativas para el desarrollo infantil. Se presentarán investigaciones que corresponden a la línea de investigación, desarrollo infantil y educación, que se trabajan desde el área académica correspondiente en el Departamento de Educación. En esta línea se encuentra la maestría en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano y diversos grupos de investigación, tales como el grupo de investigación en lenguaje, cultura y educación. Sean todos y todas bienvenidos. Entonces, a este evento, contamos en esta mesa con 3 ponentes. Voy a nombrarlas en el orden en el que va a ir apareciendo. Primero estará con nosotros la licenciada Rosa Irene Mudarra Ramos. Ella es egresada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien presentará su investigación titulada Prácticas parentales favorecedoras del desarrollo de la autonomía en una educación a distancia en niños de 3 años en una institución pública de Magdalena del Mar. Luego de ella presentará la magíster Evelyn Ortega Camacho, magíster en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella presentará condiciones en los gobiernos locales para gestionar centros de cuidado y desarrollo infantil en el marco de los lineamientos del programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano. Y por último, contaremos con la presentación de la magíster Miluzca Ruamaní. Ella también es magíster en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ella presentará la investigación Factores de calidad del servicio en educación inicial. Como pueden ustedes ver, el panel será muy nutrido y esperamos poder tener unos minutos para poder responder y absolver algunas preguntas. Cada ponente contará con 15 minutos. Si puede, con un máximo de 15 minutos. 5 minutos antes yo les aviso para que puedan ustedes ir cerrando y si el tiempo lo permite, pues tendré el espacio para las preguntas. Bien, entonces empezamos con la licenciada Rosa Mudarra. Buenas tardes, ¿sí me escuchan, verdad? Perdí la conexión por un momento. Sí, Rosa, te escuchamos perfectamente. Ok, voy a proceder a compartir mi presentación. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, profesora Luzmila, un gusto verla nuevamente, profesora Temis y demás organizadoras del evento, panelistas. Bueno, en esta tarde para mí es un grato honor haber podido participar, ¿no?, en este seminario. Gracias por la invitación. Mi tesis, lleva por título Prácticas parentales favorecedoras. Un segundito. Favorecedoras de desarrollo de la autonomía en una educación a distancia en niños de 3 años de una institución pública de Magdalena del Mar. Esta investigación pertenece a la línea de investigación, vale la redundancia, Educación y Desarrollo Infantil. Mi asesora fue Zobeida del Pilar López Vega y mi informante Irene Castillo. Bien, esta investigación surge a raíz de la pregunta-problema: ¿cómo los padres, en el marco de una educación a distancia, favorecen el desarrollo de la autonomía de los niños de 3 años de una institución pública de Magdalena del Mar? Mi objetivo general fue analizar las prácticas parentales que favorecen el desarrollo de la autonomía en niños de 3 años en una educación a distancia de una institución pública de Magdalena del Mar. Como objetivos específicos me tracé 2 principalmente. El primero fue
identificar las prácticas parentales que aplican los padres para favorecer la autonomía en niños de 3 años. El segundo objetivo fue describir las acciones que realizan los padres para favorecer la autonomía en niños de 3 años. En cuanto a mi marco teórico, está organizado en 2 capítulos. En el primero, desarrollé todo lo referente a lo que son las prácticas parentales, ¿no? Su conceptualización, los tipos de prácticas parentales, los factores que influyen en las mismas, así como las dimensiones que también están presentes. Asimismo, en el segundo capítulo desarrollé todo lo referente a la autonomía infantil y las prácticas parentales, la definición de autonomía, consideré también algunas teorías y el desarrollo de la autonomía, también sus tipos, los agentes que influyen en su desarrollo, principalmente la escuela y la familia, ¿no? Asimismo, contemplé lo que es la relación de la autonomía de los infantes y las prácticas parentales. Bien, en cuanto a mi diseño metodológico, esta investigación es de tipo cualitativo, de nivel descriptivo. La técnica que empleé fue la entrevista semiestructurada y el instrumento guión de entrevista. Mis fuentes e informantes fueron los padres de familia de niños de una sección de 3 años de una institución pública de Magdalena del Mar. Como técnica de análisis de información, utilicé lo que es la matriz de codificación, pues permite segmentar la información en unidades analizables y pues de esta manera se puede resaltar los hallazgos más importantes, ¿no?, en la investigación. Muy bien, en cuanto al análisis de la información, esta está organizada en función a 2 categorías. La primera de ellas es la categoría prácticas parentales. Dentro de esta se subdivide la subcategoría tipos de prácticas parentales. En esta se obtuvo que los padres presentan principalmente prácticas parentales positivas y prácticas parentales basadas en sanciones recíprocas. Para entender un poco sobre las prácticas parentales, los diversos autores la definen a estas prácticas como aquellos comportamientos y o estrategias específicas que los padres emplean en función a las expectativas o metas que ellos se trazan para poder educar, guiar a sus hijos e hijas. Es así entonces que en cuanto a las prácticas parentales positivas, se encontró que algunos padres emplean explicaciones que fomentan la reflexión en sus niños, a fin de que comprendan la importancia de cumplir con sus responsabilidades. Eso de acuerdo a la teoría de Rodrigo et al. En el año 2010, denotaría que los padres estarían proporcionando a sus hijos e hijas oportunidades de aprendizaje, a través de las cuales propician el reconocimiento de sus capacidades, así como sus logros, sus derechos, lo cual le va a permitir a ellos aprender a construir normas, ¿no? Esto es sumamente importante para la adquisición del desarrollo de la autonomía, ya que les posibilita a los niños ser conscientes de sus habilidades, ¿no? De las competencias que ellos pueden realizar. Entonces, de esa manera se favorece de manera positiva su autonomía. Y también el hecho que los padres empleen esta estrategia de explicarle, ¿no?, a sus niños y a su vez fomentar la reflexión en ellos, implica también que ellos los consideran capaces, ¿no? Y confían en sus potenciales, ¿no? Es por ello que conversan con ellos. Asimismo, en base a los aportes de Piaget, citado en Cami López, en el año 1982, algunos de los padres también realizan sanciones recíprocas, pues a través de estas se incita a construir reglas de conducta mediante la consideración de los puntos de vista de otras personas. Estas sanciones recíprocas actualmente están contempladas en lo que es las estrategias de la disciplina positiva, ¿no?, que esta disciplina positiva propone, ¿no?, que básicamente se basa en un ambiente en el cual hay respeto, hay afecto entre los padres e hijos, ¿no? Es por ello que Piaget lo denominaba sanciones recíprocas, por lo que no va a haber
una afectación negativa, digamos, a largo plazo en cuanto al desarrollo de la autonomía de los niños, ¿no? Asimismo, en cuanto a los tipos de autonomía, se obtuvo en este estudio que los padres favorecen principalmente la autonomía personal, seguida de la autonomía intelectual, emocional y autonomía moral, respectivamente. En cuanto a la autonomía personal, principalmente optan por favorecer básicamente lo relacionado con el sistema motor, por ejemplo, que los niños aprendan a vestirse por sí solos, ¿no? Que aprendan a recortar por sí solos. Asimismo, en cuanto a la autonomía intelectual, se ha observado que principalmente los padres favorecen lo que es el desarrollo de habilidades cognitivas como el planificar, el decidir, el reflexionar, ¿no? En sus pequeños. Y en cuanto a lo emocional, la autonomía emocional básicamente los favorecen el reconocimiento de sus emociones, así como la gestión de las mismas. Y por último, la autonomía moral, ¿no? Esta básicamente, por ejemplo, se pudo apreciar cuando los padres les enseñan a sus hijos que el mentir es un acto malo porque afecta las relaciones de mutua confianza entre las personas, ¿no? Y no, en vez de enseñarles, por ejemplo, que la autonomía es malo porque afecta, digamos, las expectativas de los padres o porque va en contra de lo que los propios padres desean, ¿no? Para sus hijos. Entonces va un poco más allá esa enseñanza que los padres transmiten a sus pequeños, ¿no? Asimismo, en cuanto a la categoría 2, desarrollo de la autonomía, se obtuvo en la subcategoría dimensiones parentales que los informantes emplean estrategias basadas en la dimensión de estructura parental, pues optan por conversar con sus niños a fin de explicarles por qué deben de realizar sus tareas. Entonces, el hecho de que haya estructura parental significa que hay una organización en el hogar. Entonces, se, los padres constantemente comunican a sus pequeños, ¿no? Las reglas, las normas que hay en casa, ¿no? De esa manera le otorgan a los pequeños previsibilidad, ¿no? Lo cual les ayuda a los niños para que ellos puedan aprender a construir normas, ¿no? A seguir normas, reglas de conducta, de manera autónoma, ¿no? Evaluando sus habilidades, lo que ellos son capaces de hacer, ¿no? Y también contrastando diferentes puntos de vista, ya que les brindan oportunidades para que ellos puedan hacer ello, ¿no? Asimismo, motivan a sus niños para que aprendan a confiar en sus capacidades y a su vez les explican la importancia para sí mismos de realizar sus tareas, ¿no? Esta parte de la motivación es sumamente importante, ya que un factor fundamental para que se dé un desarrollo pleno de la autonomía es que los infantes logren tener una motivación intrínseca, ¿no? Que les va a permitir que sean capaces de elegir y comportarse de manera exploratoria y flexible, tal como se contrasta en la teoría dicha por Roth, Azor, Niemiec, Ryan y Deci en el año 2009, ¿no? Es decir, los niños ya van a tener una motivación personal, ¿no? No van a actuar movidos por las expectativas de otros, sino por sus propios intereses, sus propias motivaciones. Asimismo, propician la necesidad de competencia en sus niños, lo cual posibilita una motivación autónoma de tipo intrínseca en ellos, como les había comentado. Asimismo, continuando con las dimensiones parentales, se obtuvo que también Quedan está 4 presente, minutos, Rosa. sí, voy a acelerar, que está presente, gracias, la dimensión de calidez en las prácticas de los informantes, ¿no? Ello quiere decir que hay disponibilidad emocional por parte de los padres. Asimismo, en las acciones parentales se evidencia también la dimensión de apoyo a la autonomía en la educación de sus hijos e hijas, pues este implica el modelamiento parental sobre el cómo actuar frente a nuevos desafíos, creencias, información nueva. Es decir, que los padres básicamente son referentes de acción para sus hijos, ¿no? Se preocupan
por brindarles diferentes enseñanzas mediante el ejemplo, ¿no? Para que, por ejemplo, sus niños aprendan a escuchar a otros, dándole espacios donde ellos puedan también dialogar con sus padres, ¿no? Asimismo, se encontró que gran parte de los encuestados consideran las opiniones, gustos e intereses de sus niños al apoyarlos en sus demandas. Como conclusiones, se obtuvo que las prácticas parentales que promueven los padres se caracterizan por ser principalmente prácticas parentales positivas y prácticas parentales basadas en estrategias de disciplina positiva. Asimismo, las prácticas parentales del mayor número de entrevistados estaban conformadas por acciones y estrategias que se basan en las dimensiones de estructura parental, calidez y apoyo a la autonomía propiamente. Asimismo, las acciones que emplean la mayoría de los padres para favorecer el desarrollo de la autonomía de sus hijos e hijas de 3 años de edad son las siguientes. En primer lugar, fomentan la reflexión de sus niños mediante explicaciones. Asimismo, les transmiten tranquilidad ante situaciones imprevistas o difíciles para su edad. Asimismo, modelan comportamientos y actitudes deseadas para la realización de responsabilidades de forma autónoma. Y por último, los motivan para que aprendan a confiar en sus capacidades al atreverse a asumir desafíos. Como recomendaciones de este estudio, se trazaron 3 básicamente. La primera fue generar desde las escuelas espacios en los cuales los padres puedan intercambiar sus experiencias en cuanto a la educación de sus niños, ya que hay padres que de repente son más tradicionales, otros son más modernos, entonces el generar este intercambio de experiencias sería una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora, ¿no? Asimismo, se recomienda desarrollar investigaciones sobre temas como el fomento de la autoconfianza, la empatía, formas de lidiar con la rabieta, frustraciones, timidez, miedos y ansiedades, pues todos estos temas se relacionan con el desarrollo de necesidades psicológicas básicas como la necesidad de autonomía. Por último, capacitar a los docentes para que cuenten con conocimientos actualizados que les posibiliten generar condiciones y estrategias didácticas que favorezcan no solo ciertos tipos de autonomía en los niños, sino todas las autonomías que existen. Muchas gracias. Eso sería todo. Perdón, muchísimas gracias, Rosa, por tu interesante investigación que sin duda nos nos hace reflexionar sobre el importante rol que cumplimos los padres en el desarrollo de la autonomía. Vamos a dar el pase entonces ahora a Magíster Evelyn Ortega, quien nos va a presentar la investigación acerca de las condiciones en los gobiernos locales para gestionar los centros de cuidado y desarrollo infantil en el marco de los lineamientos del programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil. Muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, doctora Luzmila. Buenas tardes a cada una de las personas presentes aquí en este panel. Realmente es un honor poder presentarme y compartir con ustedes la tesis que presenté para optar por el grado de magíster. Voy a proceder a compartir. Pido las disculpas del caso porque voy a apagar mi cámara durante el momento de la exposición, ya que estoy teniendo algunas dificultades con la señal. Voy a proceder a compartir. ¿Me avisan, por favor, si ya puede visualizarse? Todo ok. Muchísimas gracias, doctora Luzmila. Bueno, voy a presentar mi tesis titulada Condiciones en los gobiernos locales para gestionar centros de cuidado y desarrollo infantil en el marco de los lineamientos del PPR-REDIC. Primero quería presentarles como ideas claves de por qué surge esta investigación. En primer lugar, el concepto que nos reúne a este panel de poder entender a la primera infancia como esta etapa decisiva y trascendental en la cual se va a desarrollar de manera integral cada una de las capacidades y habilidades del ser humano, y por tanto es necesario que durante esta etapa puedan brindarse cuidados, atenciones, experiencias de aprendizaje y también cubrir todas las necesidades básicas de los niños.
En nuestro país son cerca de en Lima Metropolitana son cerca de 523.191 niños de 0 a 3 años, que es el foco de esta investigación. Y es también importante mencionar de que la familia debe ser reconocida como este pilar importante que debe estar a cargo de estos cuidados, de estas atenciones y de estas experiencias, ¿no? Sin embargo, en la realidad y por diferentes condiciones económicas o sociales, algunas, sobre todo laborales, las familias requieren delegar el cuidado de sus hijos, ¿no? Algunas pueden contar con el apoyo de un adulto competente, otras de repente pueden delegar el cuidado a sus hijos mientras laboran en espacios particulares, pero en cambio de repente otras familias necesitan de espacios públicos y ya hemos visto de repente algunos casos también de madres, de padres que salen a laborar y tienen que ir acompañados con sus pequeños ya que no tienen estos espacios. Para la presente investigación vamos a denominar a estos espacios Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, CCDI, ¿no? En la cual además no solamente se van a cubrir y atender las necesidades básicas, sino también que propone que se den experiencias significativas de desarrollo y aprendizaje. Como lo mencioné, estos espacios han de estar dirigidos para niños hasta los 3 años y deberían ser de acceso abierto a toda la comunidad y nuevamente focalizar solamente aquellas familias que realmente requieran del servicio porque realmente no cuenten con un adulto competente. Quienes deberían brindar estos espacios serían los gobiernos locales, pues ellos dentro de sus funciones tienen que plasmar esta importancia, responsabilidad, compromiso e inversión con la infancia y también con su comunidad. Sin embargo, es importante mencionar que esto no solamente parte de una voluntad política, sino que también se avala a partir de la Estrategia Nacional de Gestión Territorial, primero la infancia, y que también se sustenta a través del MEF en el Programa Presupuestal Orientado a Resultados del Desarrollo Infantil Temprano, ¿no? En este documento, en este anexo también, se marca una ruta para poder ejecutar los servicios de cuidado, ¿no? Se brindan estos parámetros técnicos. Sin embargo, a pesar de que identificamos la trascendencia de la primera infancia, la cantidad de niños en Lima Metropolitana, y que el gobierno local debería brindar estos espacios, en la investigación al momento de mapear, se identifica que solamente 8 de los 43 municipios de Lima Metropolitana gestionan directamente centros de cuidado y desarrollo infantil. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ante esta escasez, la pregunta que se propone en esta presente investigación es ¿cuáles son las condiciones que deben generarse en los gobiernos locales para gestionar centros de cuidado y desarrollo infantil en el marco de los lineamientos del PPRD? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ellos no están gestionando estos centros. Entonces, los objetivos principales es precisamente identificar estas condiciones que deben generarse y a partir de los objetivos específicos se pretende identificar buenas prácticas internacionales de centros de cuidado y desarrollo infantil gestionados por otros gobiernos locales y asimismo identificar cuáles son las barreras y las oportunidades que existen y que se están dando para que los gobiernos locales puedan gestionar o no centros de cuidado y desarrollo infantil. Como lo mencioné, el lugar de focalización es Lima Metropolitana y quienes participaron en esta investigación fueron 10 expertos en gestión de políticas y proyectos para el desarrollo infantil temprano, y así también se encuestó a 14 funcionarios públicos a cargo de gerencias que se vinculan a la gestión de centros de cuidado y desarrollo infantil, siendo en total 13 municipios participantes. ¿Cuál fue el método de esta investigación? Bueno, es de tipo cualitativa y cuantitativa. Las fases fueron 2, una que fue una revisión documental en el cual se exploraron diferentes experiencias internacionales para poder identificar cuáles son estos elementos estratégicos que caracterizaban el éxito de estas experiencias y que deberían ser considerados por nuestros gobiernos locales. Para ello se utilizó una tabla muy sencilla como la que se ve aquí, en el que se colocaba el país, el programa, y a partir del análisis se colocaban los elementos estratégicos. En la segunda fase se dividió en 2 momentos, una en la que se realizaron entrevistas a expertos de desarrollo infantil temprano y esto se llevó a cabo de entrevistas semiestructuradas, las cuales se ejecutaron por Zoom. Estos instrumentos fueron validados, esta guía de entrevista, y también, como les mencioné, se aplicaron encuestas virtuales a funcionarios a partir de Google Forms, lo cual también fue validado como un instrumento, y
tanto la entrevista como la encuesta fueron organizadas en la categoría y subcategorías de la investigación, oportunidades y barreras como categoría principal, y las subcategorías vinculadas y las preguntas que se generaban eran respecto a la demanda del cuidado infantil, iniciativas existentes a favor del desarrollo infantil temprano y condiciones existentes para la viabilidad e implementación de los centros de cuidado infantil y desarrollo municipal. Entonces, cuando se triangula los resultados que se obtienen tanto de los elementos estratégicos identificados en los otros países, de las encuestas que se aplican a los funcionarios, que fueron de cierta manera cuantitativa porque se obtuvieron a partir de porcentajes, ya que fueron las encuestas netamente preguntas para marcar, y también se triangula con todas las respuestas que fueron muy amplias de los expertos, se llega a la conclusión en este gráfico, que bueno, lo he resumido para también la presente exposición, en la cual se identifican lo que vemos en rojo, vendrían a ser estas condiciones transversales y que requieren todos los gobiernos locales para poder gestionar estos centros, y también lo que vemos en el cuadro verde y amarillo, que vendrían a ser tanto condiciones previas como condiciones permanentes para poder gestionar. Entonces, identificamos la mirada a la primera infancia como una condición transversal, ya que es importante poner al desarrollo infantil temprano como un elemento clave en la agenda política, ¿no? Entonces, si yo lo considero como un elemento clave, si realmente más allá de conocer, comprendo, interiorizo la importancia de la primera infancia, voy a velar porque las normativas y los lineamientos realmente puedan ser cumplidos y sean validados, ¿no? Entonces, esta mirada a la primera infancia tendría que ser holística, articulada y también consensuada, ¿no? Y esto va de la mano también de no solamente mirar a la primera infancia, porque de hecho se identificaron acciones que se realizan desde los municipios, pero muchas de estas estaban vinculadas más a temas de anemia y no tanto a otros aspectos que también son relevantes para el desarrollo integral del niño. Entonces también la mirada al cuidado infantil es clave, tener al niño como eje es el punto de partida para priorizarlo y poder velar por estas acciones, ¿no? Entonces, si yo entiendo al niño como este eje y como este punto de partida, también voy a tener en cuenta su entorno, ¿no? Y el entorno es su comunidad y es su familia, y es importante involucrarlos en la planificación de las acciones que se hagan desde los municipios, como los centros de cuidado también, y porque ellos son quienes van a presentar la demanda del servicio, ¿no? Ellos también van a ser quienes hacen sostenible la ejecución de este servicio, y también porque a partir de la comunidad podemos identificar actores y aliados claves. También es importante tener en cuenta la articulación desde el nivel de tanto cómo articulo yo al momento de planificar y al momento de ejecutar, y de hecho este fue una de las barreras más grandes que se identificaron, una de las dificultades más grandes a la que hicieron referencia los expertos y los funcionarios públicos, y es importante que en la articulación también puedan haber mensajes consensuados y que se puedan involucrar a los distintos niveles y a los distintos actores de tal manera que al momento en el que se brindan estas responsabilidades o funciones, se puedan cubrir todas las necesidades de la primera infancia. Vamos a añadir al PPOR-DIF como un factor también trascendental aquí, como una condición elemental para poder llevar a cabo y poder ejecutar estos centros de cuidado, ya que el PPOR-DIF es aquel que brinda esta ruta. De hecho, en el PPOR-DIF también se menciona cómo deberían ser técnicamente estos espacios, estos centros de cuidado, y ponen, por ejemplo, cómo debería ser aspectos vinculados a salud y seguridad, infraestructura, la relación con los padres, los planes de experiencias de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, el PPOR-DIF nos da como los lineamientos principales. Y vamos a ver entonces un poquito más ya en esta fase 1, cuando nosotros hablamos de la normativa. Esta normativa tiene que ubicar, nuevamente voy a repetirlo, al niño de manera prioritaria. Es importante también que en esta normativa se hagan específicos los mensajes vinculados a los servicios de cuidado, porque se ha identificado que no necesariamente existen normativas de este tipo, y también debería tomarse en cuenta que la normativa debería facilitar el funcionamiento a los gobiernos locales, y también es importante
tener en cuenta la comunicación de la norma, ¿no? Que que los actores involucrados puedan saber que existe una norma vinculada al cuidado infantil. De hecho, también el presupuesto es otra de las condiciones previas que deberían estar y que son trascendentales, ¿no? Y que debería existir un presupuesto destinado especialmente para el cuidado. Debería el presupuesto también destinarse no desde una percepción de gasto, sino desde una mirada de beneficio, de qué es lo que se logra a partir de la inversión en la primera infancia. De hecho, el presupuesto debería responder netamente a las necesidades de la comunidad, en este caso enfocándonos al 3 cuidado infantil. minutos para concluir. Sí, de acuerdo. Y también debería ser monitoreado respecto a las condiciones permanentes como gestión. Debería tenerse en cuenta de que se cuente con un sistema integrado de información vinculada a la primera infancia, un acompañamiento y capacitación permanente para poder tomar decisiones en el momento preciso, y el monitoreo y supervisión también. Finalmente, las conclusiones a las que se llegó a partir de esta investigación es que definitivamente los gobiernos locales sí son los principales aliados y encargados para implementar los centros de cuidado, y que ellos estarían listos para esta cobertura siempre y cuando se atienda las condiciones que están faltando y se potencie aquellas con las que ya se cuenta, ¿no? Es importante tener en cuenta que el bienestar de un país se mide también por el bienestar y protección a su primera infancia, y por tanto son las autoridades quienes deben identificar las necesidades y las demandas, como en este caso los centros de cuidado y desarrollo infantil. Tener en cuenta que el PPR-DIF ya ha brindado una ruta general respecto a los servicios para la primera infancia y que implica una oportunidad para la ejecución. Por tanto, no es necesario duplicar esfuerzos o crear nuevas pautas, sino adaptar aquellos con los que ya se cuenta, articular y tomar de referencia los elementos estratégicos de las otras experiencias que se revisaron en la investigación de los otros países que fueron Chile, México, Costa Rica, Uruguay, y también de que hay que tener en cuenta que la pandemia ha revelado la necesidad e importancia de que es necesario contar con espacios óptimos para el cuidado de los niños. Finalmente, como recomendaciones, es importante tener en cuenta que el DIT, el desarrollo infantil temprano, implica una serie de procesos y variables complejas, y por tanto sus acciones también y servicios deben ser holísticos, articulados y efectivos. Es necesario contar con personal impulsor del desarrollo infantil temprano en el ámbito y en el quehacer político, y que todas estas condiciones identificadas no solamente pueden adaptarse para los centros de cuidado y desarrollo infantil, sino también para los otros servicios existentes vinculados a la primera infancia. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Evelyn, por tu presentación. Doy el pase a Miluska porque estamos ya contra el tiempo. Entonces, Miluska, por favor, si puedes compartir tu investigación, que es acerca de los factores de calidad del servicio en educación inicial. Bienvenida, Miluska. Hola, muy buenas noches con todos. Sí, efectivamente la investigación se titula Factores de calidad del servicio en educación inicial, y esto parte de un estudio de caso. Parte además de la experiencia de una institución educativa que pasa por un proceso de evaluación en el 2014. Tiene, digamos, un puntaje a partir de una prueba justamente que mide la calidad del servicio y del entorno educativo, que da evidencia que se encuentra en un buen nivel de calidad. Entonces, frente a ello, nos preguntamos si queremos entender con la propia población, digamos, de la escuela, cuáles son y cómo se relacionan los principales factores que facilitaron la mejora de la calidad del servicio educativo de esa institución educativa pública. El objetivo general se centró en analizar precisamente los principales factores que facilitaron esta mejora de la calidad. Y en cuanto a los objetivos específicos, fueron dos. Uno de ellos, identificar y describir los principales factores. Y el segundo, describir la relación que podría existir entre estos principales factores asociados a la mejora de la calidad, y poder entender cuál realmente fue el efecto para lograr este resultado. Esta es una investigación de enfoque cualitativo, precisamente de estudio de caso, y predominantemente de tipo interpretativo, porque justamente pretende desarrollar, digamos, los grupos, categorías conceptuales para poder defender o ampliar la teoría
incluso antes del recojo de la información, ¿no? Entonces este fue un marco teórico que también se fue alimentando constantemente. El contexto: esta fue una institución educativa pública del nivel inicial ubicada en el distrito de Ate. La evaluación por la que esta institución pasó en el 2014 es la evaluación ECERS, que mide la calidad del servicio desde aspectos de proceso y estructural también. Tenemos aquí algunos de los criterios que evalúa, como el espacio inmobiliario, la estructura del programa, los padres y el personal, la salud y seguridad, las actividades que se desarrollaban en el aula, las interacciones entre el cuidador, en este caso entre la docente y los niños, y entre pares, y el lenguaje y el razonamiento. Entonces, en esta tabla que podemos ver en el medio, pueden ver ustedes el puntaje que obtuvo la escuela en el 2014 en cada uno de estos criterios, y 3 años después el puntaje que obtuvo, que lo que vemos es que tiene una gran diferencia. Incluso en un primer momento la institución se encontraba en un nivel de calidad muy mínimo. Incluso la prueba da a interpretar de que instituciones o centros que obtengan un puntaje por debajo del mínimo, era mejor que los niños permanezcan en casa porque seguramente iban a estar más seguros ahí. Y lo preocupante es que también esto fue parte de, bueno, la evaluación que se llevó a cabo en el 2014 también a nivel nacional en educación inicial, y coincidió más o menos con el puntaje de la mayoría de escuelas evaluadas. Entonces lo interesante es ver qué pasó en esta institución y a partir de ello identificar los factores que determinaron esta mejora. Eso lo hicimos a través de las entrevistas que se realizaron por medio del Zoom. Entre los participantes quisimos entender qué sucedía desde adentro, pero también qué percepción tenían las personas desde afuera, ¿no? Por ejemplo, no solamente entrevistamos a las docentes que pasaron por esta evaluación, sino también docentes que no más necesariamente, pero que eran parte de la comunidad desde ese año e incluso desde antes del 2014. Auxiliares, para no solamente incluir a docentes, la directora de la institución, madres y padres de familia que incluso venían también desde esta época de repente con un hijo previo, ¿no? Y ahora con el hermanito. Entonces también queríamos saber cómo ellos habían evidenciado, digamos, este cambio. Y también entrevistamos a un especialista de la DREL, un especialista del UGEL, un especialista de la DI, una directora de la comunidad que también conocía la institución, y asimismo como la acompañante pedagógica de la escuela. Entonces, lo que hicimos fue primero aplicar, bueno, las preguntas, obtener los hallazgos y a partir de eso procesar esta información a través del Atlas 7.0, luego codificar y establecer las categorías y adaptar. Eso nos ayudó a adaptar el marco teórico también y así también poder llegar al análisis y la interpretación. Entonces, en ese sentido, voy a quedarme con esta parte primero. Se identificaron estos 6 factores, digamos, 6 grandes factores que luego también fueron desprendiéndose en ciertos componentes que nos permitían entender mejor a qué se refería cada uno de ellos. Por el tiempo no voy a poder ahondar en cada uno de ellos, pero he seleccionado algunos que me parecen importantes mencionar. Por ejemplo, un factor fundamental fue la imagen de las infancias que se construían en esa escuela. Desde la concepción de la infancia o de las distintas infancias, eso inició desde una propia confrontación de las ideas preconcebidas de las docentes, de cómo miraban al niño antes y cómo fueron mirándolo a lo largo del tiempo, no gratuitamente, sino a partir de todo un proceso de discusión, de reflexión y de formación, ¿no? Entonces, eso llevó a una imagen positiva del niño basada en el respeto, y esto podía evidenciarse en las interacciones que se establecían. De alguna manera, esa mirada fue aterrizándose en prácticas e iniciativas docentes que cambiaban al maestro de ser el centro a poner al niño al centro de la discusión y al centro de la práctica. Entonces, lo interesante es que esto no se quedaba solo a nivel de ideas, sino que se llevaba a la acción, ¿no? Ustedes van a poder leer también algunos de los testimonios dados por las personas del estudio. No voy a poder leer todos, pero sí los invito a que puedan leer cada uno de ellos. Entonces, eso determinaba que las maestras identifiquen que el niño tenía que ser visto como un niño competente, con derechos y activo, ¿no? Y eso despertaba de algún modo la sensibilidad de la maestra, poder decir, ok, necesitamos hacer un cambio en esta escuela.
y necesitamos de algún modo atender los aspectos tanto de procesos vinculados a las interacciones que puedo tener en el aula, pero también a nivel de estructura, ¿no? Entonces, se dieron cuenta qué cosas de la escuela limitaban eso. Por ejemplo, que los espacios no eran pensados en el niño, ¿no? Eran espacios que se reproducían de un año al otro y que simplemente lo que nos importaba era el cascarón, digamos, y no tanto responder a las necesidades individuales de cada niño. Entonces, eso de algún modo también llevó a que haya un cambio sobre la percepción y sobre las propias expectativas del aprendizaje de ellos, y no solamente de las docentes, sino también de las familias. Y aquí entra un componente de confrontación del mismo padre que es a comparar, ¿no? Yo antes a mi niño, me acuerdo que el niño mayor llegaba y venía con tareas del colegio, ¿no? Con el cuaderno, y yo tenía que ayudar a cortar los papelitos, ¿no? Dice el papá, a trazar y a rayar. Mayormente antes era eso. En cambio ahora su hija venía con otras ideas, más expresiva, hablaba más, decía, mamá, hemos hecho esto, y al final eso es lo que terminaba el papá valorando, y es lo que buscaban producir en la escuela para justamente poder promover o buscar este cambio, que definitivamente lo que ellas resaltan es que se dio a lo largo de un tiempo y no fue para nada sencillo tampoco. El otro de los aspectos es la formación del equipo pedagógico. Se sabe que este es el principal impulsor de las mejoras en el aprendizaje de los niños y niñas para la calidad del servicio. Entonces, esto primero parte de una acción interna, o sea, de las maestras, decir, ok, necesitamos cambiar, para eso necesitamos formarnos y aprender, ¿no? Entonces, lo importante es que esto fue valorado por toda la comunidad en conjunto, solamente por una o dos, porque eso tal vez no iba a generar el cambio. ¿Cuáles fueron las dos estrategias principales? Las capacitaciones, por ejemplo, que ellas reconocían es que lo importante de estas capacitaciones es que ofrecían una oferta heterogénea. No era lo mismo de siempre, lo mismo que ellas venían escuchando de hace 10 años, sino que eso iba variando y que además se iba pasando a la práctica misma y no solamente eran teóricas. Y lo segundo es que además eran capacitaciones que incluían a toda la comunidad, no solamente maestras, auxiliares y directoras, sino incluso a los señores de limpieza, por ejemplo, ¿no? Y otro de los aspectos, el acompañamiento pedagógico, que pudo además comprender el espacio formativo, pero también había espacios de inspiración con otros referentes de calidad, ¿no? Y que eso también marcó en las profesoras y en la comunidad un cambio interesante de pensamiento. Se concentraba en algunas acciones específicas, por ejemplo, como la observación del aula, o sea, había un acompañante que observaba constantemente a la docente en el aula, la retroalimentación, que es este espacio además reflexivo, donde hay una devolución sobre estos aspectos a reforzar, o sobre las fortalezas de las docentes, y las reuniones de interaprendizajes también. Entonces, en ese sentido, el foco de estos encuentros era justamente la reflexión sobre la realidad, sobre lo que se vivía en el aula. Y lo importante aquí, y creo que era de las cosas que más se valoraron, era que se permitía la autonomía del equipo. Es decir, no era una imposición del acompañante, tienes que hacer esto porque esto es lo que el ministerio dice y esto es lo que yo creo como especialista, sino cómo crees que lo vamos a llevar a cabo. Y ahí entraba a tallar un sistema de trabajo de co-creación y no solo de imposición, ¿no? Algunas de las temáticas o grandes campos que se estudiaban constantemente eran la imagen del niño, los ambientes, las interacciones, la alta demanda cognitiva y el lenguaje y el razonamiento. Ahora, como parte también de la información que nos brindaba la comunidad, nos decían, ¿no? Por ejemplo, en las evaluaciones, que también eran importantes para nuestra formación, a veces encontrábamos ciertos desencuentros con el propio ministerio, ¿no? Teníamos miedo de salir desaprobadas porque sentíamos que estábamos haciendo algo diferente a lo que el ministerio nos estaba diciendo, y el tema de la normatividad, que también era valorado, en este caso, más que nada por los especialistas del Minedu, que estos debían de ser reglamentos adaptados para garantizar calidad y deberían ser flexibles con las condiciones de las instituciones educativas, y en este caso de esta institución en particular. 4 minutos. Ok, vamos a pasar entonces. Otro de los aspectos fue el sentido de comunidad, y eso está vinculado también al tema de la gestión. Voy a pasar esto rápido para no ahondar mucho, y además están vinculados porque lo que incluye aquí son algunos componentes, como el trabajo en equipo, en este caso de las docentes, del directivo, desde el rol de liderazgo que tenía
la directora para poder involucrar a toda su aula e incluso ser el ejemplo. Ella decía, primero el cambio, hagámoslo en mi aula para que todas puedan ver cómo se lleva a cabo, ¿no? Y también para poder llevar a cabo ciertas alianzas para generar soportes de red con algunas instituciones, digamos, de la comunidad, y movilizar también el tema del trabajo en familias, que eso fue fundamental, ¿no? O sea, que la escuela abra las puertas a la familia, que el padre además identifique cómo aprendían sus niños y sobre eso pueda tener un genuino interés por apoyar el cambio. Este gráfico de algún modo representa la idea de sistema como escuela para poder trabajar sobre la calidad y cómo estos componentes que yo he ido mencionando se encuentran y se afectan de una manera bidireccional, y entender además que no pueden verse como una receta o como un único modo de trabajar la calidad, sino que esto siempre va como digamos, del corazón donde se encuentran los niños y va a verse influenciado por otros componentes incluso más externos, pero que de algún modo tienen un impacto positivo si se trabajan de la manera adecuada. Ya finalmente, como parte de las recomendaciones, lo único que yo propongo es que se haga más estudios sobre la escuela pública para entender el tema de la calidad y específicamente sobre la dimensión de los procesos, que es poco estudiado y además muy importante de trabajarlo. Además también pensar en el tema de la red de escuelas referentes, y esto es algo que desde la UGEL o desde la DRELM se puede llevar a cabo porque tiene un gran impacto también sobre el cambio de las docentes y del directivo. Y finalmente, que como estamos hablando de hacer visible la cultura de las infancias, es necesario que también se incluyan en las futuras investigaciones el punto de vista de los niños para poder estudiar desde este punto de vista el tema de la calidad. Finalmente, eso es lo último. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milujka, por esta presentación que han hecho. En verdad, estamos ya en el tiempo justo. Yo quiero agradecer a las 3 ponentes que han participado de esta mesa, porque nos hacen ver la complejidad de lo que supone la atención de la primera infancia, cómo el desarrollo infantil temprano supone la conjunción de actores y esfuerzos en diferentes niveles, desde lo que es el hogar, pasando por lo que es la institución educativa y por supuesto llegando ya a una perspectiva macro que tiene que ver ya con concebirlo como un sistema, ¿no? Entonces, nada más agradecerles a las 3 por estos aportes que nos dejan pistas para poder seguir indagando en cómo mejorar la atención de nuestros niños, cómo ofrecer una educación de calidad y sobre todo, como hacía énfasis Milujka en la última presentación, ¿no? Dando cuenta también de las interacciones, la importancia de las interacciones y sobre todo tomar en cuenta la perspectiva del niño. Gracias a las 3 entonces y gracias a ustedes por haber participado de este interesante panel, sobre el cual seguiremos reflexionando más adelante.